Hola, hola, muy buenas noches. Ari, bienvenida de vuelta. Nos encanta que hayas tenido esta experiencia tan bonita en el bootcamp. Ahí después nos ponemos de acuerdo. Bueno, ya más o menos hablamos para que puedas compartir toda tu experiencia y lo que aprendiste por allá. Y de verdad, muy, muy, muy felices de tenerte de regreso con bien principalmente. Así que de verdad, súper bienvenida de vuelta. Ahora, chicos, de verdad, muy buenas noches y muchas gracias por estar en este espacio que realmente la idea y el objetivo es poder aportarles a ustedes pues información, práctica, conocimiento. Buenas noches, Mayita, para que ustedes puedan ir comprendiendo esta industria de una manera mucho más amplia, de una manera mucho más, a ver, este, correcta. Ok, yo creo que ese es el término, de una manera mucho más correcta. Ok, entonces hoy vamos a ver un tema que es bastante importante, sobre todo para los que desarrollamos realmente, digamos, la parte del network marketing como tal, y es como nosotros podemos pasar de la opinión, y lo importante que es esto, de pasar de la opinión a la convicción. Ok. Eh, Nosotros tenemos que entender, de hecho no preparé una presentación como tal porque es como mucha info, ¿ok? Entonces no quería como saturarlos con demasiada información en una presentación, pero sí quiero que lo vayamos conversando, ¿ok? Sí quiero que lo vayamos conversando. Permítame un segundito, nada más aquí, para ver cómo puedo arreglar aquí un temita. Es que tengo la luz de frente, entonces nada más, déjenme ver. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que la puedes apagar y te vamos a ver así bien, No sin sé, ningún problema. es que la cámara no ayuda mucho, pero vamos a ver. Ve, no sé, tengo mis dudas. Pero bueno, vamos a ver. Ahí. O otra vez tal vez ponerla como que no quede directamente hacia de frente, sino en el costado. Que igual se me hace un reflejo ahí en los lentes con el brillo de la pantalla, pero bueno, no importa, vamos a avanzar, vamos a continuar. Como les decía, no quería hacer una presentación así como muy extensa, sino que hablemos sobre este tema. Y yo también quiero que ustedes me compartan de pronto cómo ha sido su experiencia desde el momento en el que ustedes tomaron la decisión de empezar en esta industria, en lo que sea que estén desarrollando hasta el día de hoy, porque evidentemente ha habido un proceso, ¿verdad? Ha habido, inclusive, no solamente ha habido un proceso, ha habido un progreso. Entonces, creo que eso es importante que lo conversemos, ¿ok? Algo importante específicamente en la parte de redes de mercadeo es que se conforma de tres cosas que son muy importantes, ¿ok? Uno es la actitud. Realmente la actitud es determinante en el desarrollo de esta profesión, de esta carrera, de este negocio como tal. Es importantísima. De hecho, yo creo que puede tener como el rubro de porcentaje tal vez más alto, ¿ok? El otro punto es el liderazgo. eh, Van a encontrar ustedes muchísima información y a cualquier persona que tenga excelentes resultados en esta industria como tal, les va a confirmar el hecho de que realmente el network marketing, si bien nosotros tenemos que desarrollar algunas habilidades que están directamente relacionadas con el tema de las ventas, no necesariamente se trata de vender. ¿Ok? Y de hecho, ahorita les voy a hacer como unas recomendaciones y vamos a ir viendo esas recomendaciones, pero no necesariamente se trata de vender, realmente se trata de desarrollar liderazgo, ¿ok? Y el tercer punto que comprende esta industria es la autoeducación, ¿ok? Algo que realmente respalda muchísimo la industria como tal es lo rica que es en cuanto a la información y cómo de verdad nos ayuda a ir transformando nuestra mente. De hecho, es muy curioso porque personas que tal vez no se involucran mucho o que ven el tema de afuera constantemente, por ejemplo, tienen comentarios u opiniones, valga la redundancia de lo que vamos a hablar ahorita, de que en esta industria te lavan la mente, ¿verdad? O sea, que suceden como un montón de cosas así en donde literalmente te cambian la forma de pensar y es cierto, tienen razón. Tienen razón, aquí a nosotros nos lavan la mente, nos enseñan a ver las cosas desde una perspectiva diferente y realmente nos enseñan inclusive a pensar, porque
Creo que, y ahorita se los voy a explicar un poco más a detalle, pero realmente nosotros venimos como en una tendencia en donde literalmente nos enseñan a ser como caballitos de carretón, ni bueno ni malo, cada quien elige el camino que quiere, ¿verdad? Pero como caballitos de carretón, en donde nos dicen lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, etcétera, y es simplemente hágalo. Nos limitan mucho como el proceso creativo. Dice Ari, lo que ellos no saben o ven es que nos lavan la mente, pero para ser mucho mejores. Exactamente, exacto. Ahora, recordemos algo muy importante y es que esta industria es de las industrias que saca más millonarios a nivel mundial en tiempo récord, ¿verdad? O sea, en muy poco tiempo, mucho más rápido que otros modelos de negocio. Y algo muy importante aquí es que realmente lo que nosotros tenemos que hacer es renovar nuestra mente. ¿Ok? Para realmente poder tener buenos resultados, ser efectivos y demás, lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con muchos patrones de nuestro pasado, con muchas cosas o temas aprendidos que nos han generado una opinión. ¿Ok? Que han sembrado en nosotros una opinión. Inclusive venimos hasta con opiniones de otras personas. Quiero saber por aquí, por favor, quiero saber quién de los que antes de tomar la decisión de iniciar en esta compañía e inclusive en esta industria, ¿quiénes han escuchado, por ejemplo, la típica frase de es que eso es una pirámide, es que ahí todos están locos, es que eso es como una secta, es que vas a perder la plata porque te van a estorbar? Dice Mauricio que los patrones y no necesariamente son los armónicos, exactamente. Es que ahí te van a estafar, o sea, ¿a quién le ha pasado eso? ¿O es que eso es para gente vaga? O sea, yo he escuchado de todo lo que ustedes se puedan imaginar, de todo lo que ustedes se puedan imaginar he escuchado yo. ¿Quién es más, o inclusive, es que ahí siempre ganan los de arriba? A mí me pasó. Ari, ¿qué comentarios habías escuchado vos en algún momento sobre este tema? Hola, hola. El Hola. principal creo que es una estafa y que voy a perder mi tiempo, que Ujú. lo único que a ellos les interesa es ganar ellos y no educar a la persona. Exacto, exacto. Eso yo creo que es como a lo más típico. Y eso normalmente también está infundado dice Mauricio, a mí siempre me dicen eso, que si hay que invitar a gente es porque es una pirámide, pero realmente todo eso es producido por la falta de conocimiento que tienen las personas con respecto a la industria. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante el tema de la autoeducación. ¿Ok? Eso es tremendamente importante. Veámoslo de esta forma. ¿Ok? Cuando nosotros estudiamos, digamos, la parte tradicional, ¿ok? Nosotros estuvimos así, normalmente, un año en el kinder. ¿Ok? Estuvimos 6 años en la escuela, estuvimos 5 años en el cole y pongámosle un promedio que de 4 a 5 años en la universidad, dependiendo de la carrera. ¿Ok? Esto, o sea, suma un total de por lo menos 17 años, si las matemáticas no me fallan. Ustedes saben que las matemáticas no son muy fuertes, ¿verdad? Pero suma un promedio más o menos como de 17 años. Nosotros pasamos 17 años educándonos bajo un criterio y bajo un modelo que hoy por hoy está obsoleto, bajo un modelo que fue diseñado y concebido en la era industrial, una era que, o sea, empezó hace 600 años y que hoy ya está completamente obsoleto y seguimos educándonos de esa forma. La educación sigue siendo de esa manera, hoy por hoy. El otro día estaba viendo una imagen que la verdad me impactó mucho, que mostraba la evolución que han tenido los carros, que han tenido los celulares desde hace 100 años hasta la actualidad. Y se veía cómo ha venido evolucionando, ¿verdad? Cada uno de estos aparatos, cómo han evolucionado los carros, cómo han evolucionado los celulares, de cómo empezaron a cómo son hoy. Y mostraban también en la misma imagen una referencia de cómo ha evolucionado la educación y la imagen que mostraban de hace 100 años a la imagen que mostraban a cómo es la educación hoy en día era exactamente la misma, o sea, no ha evolucionado, se ha mantenido estática. No ha habido realmente un verdadero progreso. Entonces, nosotros nos hemos educado durante toda la vida y nos han educado durante toda la vida. ¿Para qué? O sea, para realmente, digamos, tener
ideas preconcebidas por otras personas que ya hoy por hoy no tienen realmente no tienen una finalidad, nos han educado para que nosotros simplemente estemos predispuestos a buscar lo que son, por ejemplo, ingresos lineales, que inclusive hasta tienen un tope de ganancia, o sea, no nos educan realmente como para que podamos expandir nuestra mente, para que podamos desarrollar nuestro crecimiento, potenciar todo nuestro ser y realmente poder alcanzar todas las cosas que nosotros nos propongamos. No nos han educado de esa manera. Así no ha sido. De hecho, para que ustedes se hagan una idea, todo este tema de las eras empezó, bueno, la era agrícola, de la era agrícola pasamos a la era industrial. En la era industrial, el sistema fue cuando se desarrolló, cuando se diseñó, nos quedamos ahí estancados y hoy por hoy estamos en la era de la información, en la era de la tecnología. Entonces, el hecho de que este negocio, de que este proyecto o de que esta industria realmente haga un clic en nuestra vida y nosotros podamos comprender realmente en qué se basa y de qué se trata, está directamente relacionado con lo rápido que nosotros podamos hacer la transición para renovar nuestra mente y pasar de la forma en la que nos educaron en la era industrial a la era de la información, a la era digital, a la era de la tecnología. Comenta Kiari que dice que inclusive las noticias son enfocadas en infundir miedo para controlar las masas. Correcto, correcto. Así mismo, tal cual, así como lo decís. Entonces, ¿qué es lo que hace el network marketing como tal? ¿Ok? Y esto, chicos, recuerden que ahora les mencioné un punto muy importante que es el de la autoeducación. ¿Ok? Entonces, esto que yo les voy a decir, no se los digo yo porque tuve una revelación divina. Realmente es información que está completamente respaldada en libros y en muchísima información a la cual nosotros podemos tener acceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el network marketing? El network marketing viene como al rescate. ¿Ok? Viene como al rescate para anclarse a la era de la información, a la era digital, sacarnos del contexto de la era industrial, ¿ok? Y realmente proveernos herramientas y recursos para poder hacer esa transición de una manera efectiva. ¿Ok? Entonces, recuerde que aquí el tema es qué tan rápido nosotros podemos hacer esa transición para cambiar nuestra forma de pensar y adoptar realmente los patrones correctos para adaptarnos a la era de la información, a la era digital, que es la era en la que nosotros estamos viviendo actualmente. Aquí hay algo muy importante, ¿ok? Y de hecho, en otra capacitación vamos a hablar sobre este tema. Y es realmente, por ejemplo, ¿por qué ustedes empezaron en esta industria? ¿Por qué tomaron la decisión? Yo sé que aquí muchos, ya yo les he hecho esta pregunta, en otras capacitaciones inclusive, y todos hemos llegado a la conclusión de que lo hicimos para tener un ingreso extra, para obtener libertad financiera, pero lo que usted no sabe es que de pronto hay un gusanito dentro de usted que realmente se despertó porque hubo algo que le hizo clic de alguna forma, porque usted de pronto se dio cuenta de que ya la forma tradicional de generar ingresos ya no, de que hay nuevas opciones, de que hay formas diferentes de poder conseguir resultados diferentes. Usted tiene un chipcito adentro que se activó de una u otra forma por algún motivo. Y eso es lo que usted tiene que descubrir. ¿Por qué fue que ese chip se encendió? Y en el momento en el que usted descubra por qué fue que ese chip se encendió, usted va a empezar a procesar todo de una forma muchísimo mejor. Algo muy bonito que tiene esta industria realmente es que, y hay muchos líderes que hablan sobre este tema, algo muy bonito que tiene es que la industria realmente es una industria que, a ver, habla de una economía colaborativa, en donde realmente todos buscamos el bien común, en el que todos buscamos el ayudarnos para poder crecer en conjunto. Y realmente eso, si usted se lo pregunta a una persona que de pronto, no sé, o sea, tal vez un adulto mayor, de estos viejitos de campo que son como súper enchapados a la antigua, si usted llega y se lo pregunta, te lo va a recibir como algo muy utópico, como algo imposible, como un ideal ahí medio fantasioso. Pero realmente eso es lo que
produce y lo que busca el network marketing. Que haya una economía colaborativa en donde entre todos nos ayudemos, crezcamos juntos y podamos realmente trascender y tener relevancia en el mundo, o sea, realmente ejercer una profesión con propósito. Eso es lo que busca la industria. Y ese es el tipo de patrones que nosotros tenemos que empezar a cambiar, ¿ok? O sea, empezar a cambiarnos ese chip. Ahorita yo les preguntaba sobre el tema del por qué, ¿ok? Porque en muchas ocasiones a nosotros nos van a hacer esta pregunta. ¿Por qué fue que nosotros empezamos? Y ustedes deberían de hacérsela constantemente. ¿Por qué fue que usted empezó a estudiar trading? ¿Por qué fue que usted tomó la decisión de iniciar en aprender temas de redes de mercadeo, por ejemplo? O sea, ¿por qué? Y más allá de un por qué racional, usted tiene que entender que nuestros por qué están mucho más amarrados a un tema emocional que a un tema racional. Así de sencillo. Y es importante que nosotros tengamos claro, porque eso también es parte de lo que nos va a dar a nosotros esa parte de creencia y convicción para hacer lo que hacemos. Pero eso va a ser tema de otra capacitación que también les estoy preparando, ¿ok? Pero volviendo al tema de hacer esa transición, volviendo al tema de cómo nosotros hacemos ese chip, yo les quiero contar algo. De hecho, ahora se los voy a compartir para que lo descarguen, ¿ok? Hay muchos libros, hay muchísima bibliografía disponible en donde nosotros nos podemos educar. Muy importante para poder pasar de la opinión a la convicción es comprender realmente qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, con prospectos sobre trading, siempre les hacemos una pregunta y es la misma pregunta que yo les puedo hacer a ustedes en este momento, pero siempre les preguntamos, bueno, ¿vos qué crees que sea más importante? Educarte con buena fundamentación, con buenos argumentos, entendiendo realmente qué es lo que estás haciendo para poder obtener un conocimiento que te va a generar ingresos en el mediano y largo plazo, o simplemente aprender a hacer algo rápido, no sé, como copiar y pegar, que ya ustedes saben que ni bueno ni malo, pero, o sea, como solamente copiar y pegar para tener una ganancia rápida. ¿Qué creen que es mejor? Y normalmente las personas nos responden pasar por el proceso de educación para tener un conocimiento que nos va a permitir generar ingresos el resto de nuestra vida. De hecho, no normalmente, el 100% de las personas nos responden eso. El network marketing no es diferente. El network marketing también. Imagínense, les cuento algo. Existe un libro que se llama Los Nuevos Profesionales. Este libro lo escribió un señor que se llama Charles W. King, si no me equivoco. Él estudió en Harvard. Él estudió negocios, como decirles, administración de empresas en Harvard, y él parte de sus estudios, parte por decirles como su proyecto de graduación que realizó y demás, él identificó las redes de mercadeo como realmente la profesión que va a tener más relevancia en el siglo XXI. ¿Ok? Se llama Los Nuevos Profesionales. Y él lo que dice es que realmente va a ser la profesión que se va a anclar y que va a dominar la era digital. ¿Ok? Entonces, imagínense en esto. Si el sistema tradicional tarda tantos años en que nosotros recibamos educación, porque ya les mencioné más o menos como unos 17 años desde que empezamos el kinder hasta que nos graduamos en la universidad, ¿ok? Aproximadamente 17 años dedicados a la educación, a estar recibiendo información que inclusive ya mucha ni sirve para nada, ¿verdad? Pero no la vamos a despreciar, la vamos a recibir. Es que no hacía trading, dice Mauricio. Si ya, o sea, si esto está sucediendo ya en la Universidad de Harvard y va a ser instaurada muy posiblemente dentro de muy poco ya como parte de la educación tradicional para desarrollar negocios, ¿ustedes no creen que nosotros ya estamos como 10 pasos adelantados aprendiendo todo eso aquí y además, o sea, casi que gratis? Tenemos que aprovechar la información, tenemos que realmente buscar ese conocimiento para poder empezar a cambiar esos patrones que hemos concebido, inclusive hasta
por opiniones de otras personas. ¿Ok? Entonces, les quiero contar una historia que de hecho sucedió en un pueblito de Italia hace muchos, muchos años para que ustedes me entiendan el concepto. ¿Ok? En este pueblito de Italia hace miles de años, ¿verdad? Como que su alcaldía, por decirlo de alguna manera, necesitaba realmente llevar agua a las diferentes localidades, como a las diferentes poblaciones. Entonces, digamos que lo que sacaron fue como una licitación, ¿ok? O sea, como una licitación. Entonces ahí llegó, no sé, llegó Alex y llegó Mauricio. Entonces llegaron y presentaron una forma de cómo podía llevar el agua a diferentes lugares. Y por allá llegó Marianita y Perencejita y presentaron también la licitación o su proyecto de cómo era que se podía llevar el agua a los diferentes lugares, de acuerdo a los requerimientos que pedía la alcaldía. Las personas que ganaron esa licitación en el momento, ¿ok? Porque era lo que se adaptaba más como a los estándares de la licitación, fueron Marianita y Perencejita. Y resulta que lo que ellos propusieron fue llevar agua en baldes a las casas y a las localidades, ¿ok? En baldes, ¿ok? De un lugar a otro en baldes. Eso es lo que está sucediendo hoy por hoy con la forma tradicional de desarrollar un proyecto, desarrollar un trabajo, de desarrollarnos nosotros con la educación que nos brinda la parte tradicional. En baldes, ¿ok? Lento, cansado, desgastante y a veces como con no muy buenos resultados. ¿Cuál fue la propuesta que hicieron Alexito y Mauricio? Alexito y Mauricio, después de 2 años en donde estaban llevando agua con baldes a las diferentes localidades y donde ya inclusive esto hasta le estaba provocando problemas de salud a las personas, ¿verdad? Dolores de espalda, etcétera, etcétera. Llegaron y dijeron, bueno, ok, aquí está otra vez el proyecto de nosotros. Y en aquel momento, exactamente, Mau, en aquel momento, como que empezaron a entender que realmente tenían que hacerlo de una forma diferente. Y lo que presentaron Alexito y Mauricio fueron acueductos, tuberías, para poder distribuir el agua en las diferentes localidades. Y eso es lo que hace el network marketing. Es una forma diferente de generar ingresos que nos permite hacerlo de una forma, a ver, mucho más masiva y de una manera mucho más fácil de poder expandir a través de acueductos. Menos cansada y más efectiva. Esa historia se las cuento para que ustedes puedan entender realmente la diferencia de desarrollarnos o de enfocarnos nosotros solamente en la parte tradicional, a diferencia de hacerlo de una forma diferente, mucho más adaptada a la era en la que nosotros estamos viviendo. Tenemos que ir haciendo una transición, tenemos que ir haciendo esa transición. O sea, es un deber nuestro, ¿ok? Ahora, ¿cómo nosotros lo hacemos? Quiero que me pongan ahí, no sé, pueden abrir su micrófono y quiero que me cuenten de pronto cómo creen ustedes que nosotros podemos hacer esa transición para pasar de la opinión a la convicción. ¿Cómo creen ustedes que lo podemos hacer? Cuéntenme. Ya les he dicho algunas. ¿Quién quiere opinar? Ah, no, chiquillos. ¿De ahí? ¿Por qué tan calladitos? ¿No se les ocurre nada de cómo podemos pasar de la opinión a la convicción? Bueno, tomando acción, dice Ari. Ajá, pero ¿qué tipo de acción? ¿Ok? ¿Qué tipo de acción? Definitivamente tomando acción es una respuesta muy acertada. Pero ¿qué tipo de acción? Oye, pero denos una pista. Ya les di varias antes, es que no me están poniendo atención entonces. Pero De, bueno, si a ver, está relacionado con el tema del acueducto, o de la eh, autoeducación, ¿qué creen que tenemos que hacer? Si les dije que la autoeducación es como importante. se lo voy a dejar a Mauricio. A ver, Eso está como el cuento de la vaca y el monje. eso está como el cuento de la vaca y el monje, ajá. Exacto. ¿Pero qué? ¿Qué creen ustedes?
Estudiando, correcto, Mau, estudiando. Tenemos que empezar a llenar nuestra mente. A ver, chiquillos, nosotros estamos ya como o sea, demasiado habituados a que, por ejemplo, la información que nosotros vemos es muy destructiva, es poco edificante, o sea, y como decía Ari antes con respecto a las noticias, hasta nos infunden miedo, ¿verdad? De hecho, hoy estaba hablando con mi mamá, exacto, hay que desaprender para volver a aprender. Elegir el contenido que nosotros vamos a recibir cada día y elegirlo muy sabiamente. ¿Ok? Entonces, empezar a leer, escuchar audiolibros, escuchar audios, todo eso es lo que nos va a empezar a nosotros a transformar la mente y hacerlo de forma diaria. De hecho, aquí Kenneth no me deja mentir, yo no soy muy fan de ver noticias. No me gusta ver noticias. ¿Por qué? Porque las noticias solamente te hablan de cosas negativas, de cómo, exacto, unirnos a líderes positivos. Las noticias únicamente nos hablan de, o sea, de cosas desastrosas, de muertes, de asesinatos, o sea, de que la economía está terrible, de que la guerra, o sea, puras cosas negativas nos hablan las noticias. Eso obviamente no edifica. Entonces, tenemos que empezar a desarraigarnos de todas esas cosas y empezar a recibir información que nos nutra, que nos edifique y que realmente nos dé la información correcta. Unirnos a líderes positivos y esforzarnos cada día más, como lo está diciendo Laura, son respuestas muy acertadas. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que empezar a hacer todo esto para hacer esa transición y pasar de la opinión a empezar a tener creencia. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro objetivo como tal? ¿Verdad? Realmente, ¿por qué? Porque, a ver, nuestro objetivo como tal es crear hábitos productivos, ¿correcto, Ari? Nuestro objetivo como tal es autoeducarnos, como les decía. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacerlo para poder entender la industria de una forma mucho más profesional. Esto nos va a ayudar inclusive a tener una postura diferente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si usted está todavía como en ese estado de opinión y llega una persona y le dice a usted que eso es una estafa, que eso es para meter gente, que ahí solamente los de arriba ganan? Digo, usted obviamente se hace de este tamaño, se hace chiquitito y usted le termina creyendo a la persona eso porque usted no tiene la información lo suficientemente arraigada en su mente para entender que nada de eso es cierto, para entender que nada de eso es cierto, entonces para poder responderle con argumentos o inclusive para quedarse callado y no pelear con la persona porque o sea, porque no vale la pena pelear por ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de ser, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de vivir, tenemos que empezar realmente a ser, digamos, como parte de ese grupo exclusivo de personas, de ese 5% de la humanidad entera que hace cosas distintas y que no se deja llevar por lo que hacen el montón. Tenemos que hacerlo, es importante y es necesario. Y no solamente para el network marketing, para el trading también. O para cualquier proyecto, para cualquier emprendimiento que usted desarrolle. Usted tiene que desarrollar una mentalidad diferente. Tiene que desarrollar hábitos distintos. Tiene que llenar su mente con información diferente. Usted no puede, o sea, no puede mantenerse haciendo las mismas cosas que usted hace día a día y pretender tener resultados diferentes. Yo les decía inicialmente que una de las cosas que principalmente nosotros desarrollamos en esta industria y que tenemos que tener para hacer esta industria es actitud. Hay una frase muy bonita que dice que nuestra actitud determina nuestra altitud. Si nosotros somos de esas personas quejumbrosas, negativas, que vemos el punto negro en la pared blanca, que realmente, o sea, estamos condicionando inclusive nuestra educación para tener, no sé, o sea, crecimiento y demás, o que nos ponemos excusas para todo, no lo vamos a lograr. La actitud es determinante y adivinen qué ayuda a mejorar la actitud. El tipo de información que usted reciba cada día, lo que usted escuche cada día, lo que usted vea cada día, las personas con las que usted se relaciona cada día, eso mejora la actitud. El liderazgo, ¿cómo lo desarrollo? Si el liderazgo es parte trascendental de esto,
¿Cómo desarrollo el liderazgo? ¿Cómo aprendo a ser una mejor persona? ¿Cómo aprendo a ser una mejor líder? ¿Cómo? Con autoeducación. La autoeducación es trascendental, es importantísima. Entonces, mi invitación es, así como nosotros hemos dedicado horas y años a la educación tradicional, que no está mal, obviamente está bien, es bueno, nunca lo vamos a desacreditar, sin embargo, sí somos conscientes y entendemos que tenemos que empezar a educarnos de una manera diferente, entonces, así como le hemos dedicado inclusive media vida a la educación tradicional, tenemos que ser ahora mucho más conscientes e intencionales de empezar a educarnos con la información correcta para desarrollarnos de manera profesional en esta industria, si es que realmente queremos tener resultados. ¿Por qué? Porque como les decía antes, con la información correcta nosotros vamos a pasar de la opinión a la creencia. Vamos a empezar a relacionarnos con personas diferentes, vamos a empezar a ver, mira, esto realmente sí funciona. Mira, esto realmente es una industria súper lucrativa. Mira, esto, mira, aquella persona tuvo los resultados porque precisamente aplicó aquello que nos dijeron en aquella capacitación y a esta persona sí le está funcionando. Entonces, si a esa persona le está funcionando, a mí también me puede funcionar. Mira, y empezar a darnos cuenta de los hechos, de los datos. Eso es súper importante y eso lo adquirimos con la autoeducación. ¿Ok? Hay una serie de audios y de libros que realmente nos pueden ayudar a tener la mentalidad correcta, a tener el mindset que necesitamos con respecto al network marketing. Hay muchísimos libros. Está, por ejemplo, El negocio del siglo XXI. Está este que les mencioné antes, que se llama Los nuevos profesionales. Podemos leernos, por ejemplo, hay uno que se llama La máquina multinivel, es muy bueno también. Hay otro libro que se llama, bueno, Padre rico, Padre pobre, el cuadrante del flujo de dinero. Hay un montón de libros que nos van a ayudar a entender realmente cómo es que se está moviendo la nueva economía y cuál es la nueva forma de desarrollar negocios para poder obtener ingresos, de una forma más inteligente. Nosotros estamos como seteados a que entre más trabajemos, entre más nos esforcemos, entre más sudemos la gota, más vamos a ganar. Si fuera así, chicos, todos aquí seríamos millonarios, porque estoy segura de que aquí todos somos súper trabajadores y hemos trabajado mucho en la vida. Si fuera así, todos los constructores serían millonarios. Pero no. Entonces, ¿eso qué significa? Que no se trata de trabajar más fuerte, se trata de trabajar de forma más inteligente. Y eso es precisamente lo que la educación nos enseña, cómo hacerlo, cómo podemos trabajar más inteligentemente. ¿Qué es lo que dice uno de los principios del network marketing? Que es muchísimo mejor el 1% de 100 personas que el 100% mío en cuanto al trabajo. Eso es trabajo inteligente. Que 100 personas hagan el 1% del trabajo es mucho más inteligente a que yo haga el 100% del trabajo. Ese es uno de los principios que enseña el network marketing. Y es cierto. Entonces, tenemos que empezar a buscar ese tipo de información. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a pasar de la creencia a la convicción? ¿Ok? Cuando nosotros ya desarrollamos ese hábito de creencia, nosotros, ahí ya sí es cierto, de verdad, chiquillos, cuando ya nosotros empezamos a creer, de hecho, vean, por aquí tengo el libro del negocio del siglo XXI, en serio. De hecho, el otro día le decía a Kenneth que me veía ahí como buscando por todo lado, me dice, ¿qué estás buscando, Lau? Yo es que voy a leerlo otra vez, me voy a volver a leer este libro, yo ya me lo había leído, de hecho es un libro chiquitito, súper fácil de leer, y vean, aquí lo tengo todo marcado y demás, pero me lo voy a volver a leer, porque esto es información que uno necesita estar así como refrescando constantemente, renovando. ¿Ok? Cuando nosotros pasamos de la opinión a la creencia, ¿ok? Por la educación que estamos recibiendo,
casi que en automático pasamos a la convicción. Y cuando nosotros llegamos al estado de convicción, número uno, ahí no hay quien nos baje del platillo volador. Ahí no hay quien nos baje del cohete. No hay nadie que nos baje del cohete. Por más objeciones, por más críticas, por más comentarios, por más opiniones que la gente le diga a usted, no va a haber quien lo baje. Y una vez que usted está en el estado de convicción, prepárese porque ese es el momento en el que usted empieza a despegar. El leer nuevamente un libro lo ves de otra forma, correcto. Exactamente. Sobre todo cuando ya uno tiene como algún tipo de conocimiento o experiencia, empezás a recibirlo de una manera completamente distinta. Entonces, chicos, si estamos hablando que el network marketing es una carrera que ya muy pronto, les aseguro, lo vamos a ver en las universidades, uno no empieza una carrera basado en una opinión. Yo estoy segura de que, por ejemplo, Ari no estudió odontología por una opinión, porque ella tenía la opinión de que la carrera de odontología era buena, ¿no? Ella empezó a desarrollar la carrera de odontología porque ella tenía una creencia. Ella creía o ella cree que la odontología es una carrera buena, que le iba a ayudar a alcanzar, no sé, el objetivo que ella tuviera establecido a la hora que tomó la decisión de desarrollar la carrera. Bueno, nosotros empezamos realmente esta carrera de la misma forma. Tenemos que, a ver, es dar ese paso realmente con la máquina a full, con el tanque de gasolina a tope, entendiendo y comprendiendo realmente las bases y los principios de este negocio. Ahora, ¿de qué depende nuestro negocio? Cuando nosotros tenemos esa información, chicos, va a ser mucho más sencillo desarrollar el negocio. ¿Por qué? De verdad se los prometo, va a ser mucho más sencillo. Nosotros tenemos dos grandes cosas que desarrollar, ¿ok? Aparte del conocimiento y la información, nosotros tenemos que saber transmitir esto de una manera muy inteligente y tener una muy buena comunicación con nuestros prospectos y con las personas que ya forman parte de nuestro equipo. Yo les voy a decir algo muy sinceramente. Nosotros, en una vida pasada, no, en una historia pasada, ¿ok? De hecho, aquí obviamente está Kenneth, que no me deja mentir, y Alex también. Nos vendieron el tema del network marketing, no mal, no les voy a decir que nos lo presentaron de una forma negativa, pero sí bajo un liderazgo que no era el mejor, ¿ok? Entonces, eso generó mucha como resistencia, ¿ok? En las personas, que realmente no tenían, digamos, como la convicción, la creencia y la convicción necesaria para poder desarrollar el negocio. Yo les he contado a ustedes muchas veces, de hecho, en la capacitación anterior, si no me equivoco, o la tras anterior, yo les comenté que realmente cuando yo empecé en el negocio, yo no sabía nada y que yo lo que realmente vi fue una visión y eso fue lo que yo transmití. Y sin tener conocimiento ni de trading, ni de network marketing, ni de nada, eso fue lo que yo le compartí a mis personas más cercanas, a mi lista de contactos más cercana, y así fue como yo empecé. Y en mi primer mes, gracias a Dios, logré ganarme $2,500. Literalmente en el primer mes sin tener ningún tipo de experiencia y ningún tipo de conocimiento. ¿Ok? Entonces, en ese momento, yo lo que hice cuando ya vi que efectivamente el negocio daba, ¿verdad? Yo empecé a educarme, yo empecé a leerme estos libros, empecé a escuchar audios, empecé a hacer lo que a mí me decían que hiciera. ¿Ok? Entonces, cuando fue avanzando el tiempo, etcétera, etcétera, nosotros nos dimos cuenta de que si bien la educación con respecto al negocio era muy buena, el liderazgo no lo era tanto. No estaba realmente tan bien fundamentado, ¿ok? Entonces, eso empezó a hacer que las personas que estábamos desarrollando el negocio perdiéramos un poco de pasión y de creencia en el tema, ¿ok? Y las personas empezaron, la mayoría de las personas que no tenían la creencia y la convicción tan bien desarrollada porque no se habían educado tanto, empezaron como a aflojarse y empezaron a achicopalarse.
¿Por qué un Alex? ¿Por qué Kenneth? ¿Y por qué yo estamos aquí todavía a pesar de eso? Porque nos dimos cuenta con la educación que recibimos que no se trata de las personas, se trata de nosotros, que no se trata de lo que otros hayan hecho, se trata de lo que nosotros hacemos. Y por eso es que hoy nosotros, por eso es que Kenneth y yo tomamos la decisión de hacer estas sesiones para que ustedes puedan aprender y desarrollar correctamente esta carrera, esta profesión y sacarle el provecho. Que ustedes realmente la exploten, pero entendiendo realmente los principios y la forma correcta de hacerlo. Entonces, les decía que nosotros no empezamos una carrera basados en opiniones, la empezamos basados en una creencia. Si ustedes empiezan a escuchar audios, si ustedes empiezan a leer libros, hay un audio buenísimo de un señor que es un crack haciendo redes de mercadeo que se llama, de hecho Laura estoy segura que lo conoce, que se llama José Bobadilla. Este audio se llama Fábrica de Salchichas. Se los voy a compartir porque él para mí es uno de los cracks, más cracks en cuanto a redes de mercadeo. Para que ustedes se hagan la idea, él era decano en una universidad en Colombia, decano en la Facultad de Derecho. Entonces, él obviamente anteriormente era súper escéptico y obviamente estaba muy arraigado a la forma tradicional de la educación. Y cuando él entendió esto, dejó todo tirado y hoy por hoy es uno de los principales networkers que existen en toda Latinoamérica, los más exitosos. Es el de Amway, correcto, Ari. Y él hoy capacita no solamente para Amway, él sigue estando en Amway y capacita no solamente para Amway, sino que da capacitaciones, o sea, en todo el mundo. En todo el mundo, realmente es un súper crack. Y hay un audio de él que se llama Fábrica de Salchichas que te explica realmente un poco todo este concepto de la educación tradicional y de lo que hacen las personas. ¿Ok? Entonces se los voy a compartir para que lo vean. Pero les decía que nosotros en esta carrera no podemos empezar. Usted nos había enviado, sí, exacto. Sí, no podemos empezar basados en una opinión. Tenemos que empezar realmente a dar ese paso, dar esa patadita inicial ya con una creencia desarrollada. ¿Ok? Entonces, yo les voy a dar una tarea. Yo les voy a dar una tarea y es que leamos este libro. Chicos, léanse por lo menos 2 páginas al día. Vayan avanzando. Es un libro muy sencillo de leer. Es un libro con muchísima información, pero vayan leyéndose por lo menos 2 páginas. Y quiero que parte de lo que nosotros vamos a hacer en estas capacitaciones es que inclusive alguno dé una opinión sobre qué le pareció la lectura. ¿Ok? Porque tenemos que empezar a hacer esa transición, tenemos que empezar a hacer ese chip, a cambiar ese chip. ¿Ok? Entonces, hay una frase, chicos, que es muy importante que ustedes la sepan, que a mí me parece realmente muy valiosa. Y es que Platón dice que la ignorancia no es un estado de vacío, es un estado de llenura. ¿Ok? Eso es una frase de Platón y de hecho este señor Bobadilla lo menciona en varias de sus capacitaciones. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que las personas, digamos, van a emitir opiniones con base a lo que ellos creen que saben. Y si nosotros estamos en una posición en donde creemos que no necesitamos aprender nada más, nos estamos comportando de la misma forma. Estamos en ese mismo estado de llenura, en donde creemos que no tenemos nada más que aprender. Entonces, no debemos ser así. De hecho, una de las principales habilidades de los mejores networkers es que siempre están como dicen, en primera base, en modo aprendiz. Siempre están en constante aprendizaje. A mí me impacta realmente, me impresiona ver cómo en capacitaciones básicas de habilidades, en donde uno creería que ya tienen todo el conocimiento, están los Gen 10 y los Gen 30, inclusive los Gen 60, conectados aprendiendo. Entonces, si ellos están aprendiendo constantemente, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Con muchísima más razón tenemos que hacerlo nosotros. Y yo les voy a decir algo, antes les decía que de qué depende nuestro negocio. Esto es esencial para realmente poder tener nosotros un negocio efectivo, porque más allá de la acción de vender, que igual vamos a seguir repasando las habilidades y demás, obviamente eso no lo vamos a dejar de hacer,
más allá de la acción de vender, es que cuando usted pasa de la opinión a la creencia, de la creencia a la convicción, usted va a tener una postura completamente diferente y usted va a poder hablar de este proyecto o de cualquier otro, pero vamos a hablar de este con una convicción en donde usted va a poder transmitir la visión y le va a sembrar una creencia diferente a sus prospectos y a las personas de su equipo. María y Laura, que tienen a personas en su organización, que tienen a un Jeremy, que tienen a una Valeria, que tienen a un Valentino. Si ustedes se educan y los forman a ellos, ellos van a desarrollar una creencia tan grande en esto, que aunque no desarrollen el network marketing, van a ser personas leales a cada uno, a ustedes. Van a ser personas leales e inclusive van a despertar también esa sensación y ese sentimiento de que ellos también pueden hacerlo, de por qué, o sea, por qué si otros pudieron, por qué nosotros no, y van a despertar esa sensación de que si otros están logrando sus sueños, de que si otros están realmente generando diferentes fuentes de ingresos, ellos también pueden. Otro factor importante de este negocio es la duplicación. Y de la manera o de la forma en la que nosotros nos educamos, así vamos a poder duplicar a otras personas. Enseñarles exactamente lo mismo que nosotros estamos aprendiendo. Ayudándoles realmente a creer en ellos, a creer en que son capaces de lograr sus sueños. Todos ustedes aquí, chicos, son capaces de lograrlo. De desarrollarse realmente como empresarios. No solamente como networkers o no solamente como traders, sino como empresarios. El otro día en una reunión que tuvimos en la casa de Jonathan, le preguntaron a Julio Girón que por qué él también hacía la parte de la red. Para los que no saben, Julito es G1000, ¿verdad? Y Julito llegó y dijo, bueno, yo realmente antes estaba súper quitado con el tema del network marketing, según yo, o sea, estaba bien haciendo trading únicamente, me estaba yendo bien y demás. Pero cuando entendí el concepto de emprendedor y de empresario, me di cuenta de que yo no puedo dejar dinero sobre la mesa y de que un empresario siempre va a buscar diferentes fuentes de generar ingresos. Y es cierto. Es completamente cierto. Un empresario siempre va a aprovechar cualquier oportunidad que tenga para generar ingresos. Y nosotros tenemos más de una acá. Esa es la gran diferencia con varios educadores que hacen digamos, hacen la parte marketing y yo creo que bueno, muy poquitos no lo hacen. El caso de Mauricio es uno de que no la hace para nada y a veces la forma como él se expresa y eso como que no gusta, ¿verdad? Entonces es ahí donde se marca la diferencia. Personas que realmente quieren ser empresarios tomando todas las oportunidades del negocio, no solamente la parte de trading, sino la parte de marketing también, ¿verdad? Exactamente. Exacto. Así mismo. Entonces, tenemos que tomar decisiones, ¿ok? Tenemos que tomar decisiones y una vez, ok, listo, voy a educarme. Voy a educarme. ¿Por dónde empiezo? Empecemos por aquí. Entendamos realmente el valor de este negocio con este libro. De hecho, yo tengo el PDF, déjenme ver si se los puedo compartir aquí para mandárselos de una vez, porque yo lo tenía ahí guardadito. Yo me empecé a leer esto en PDF y después ya me compré el libro, porque yo soy así como, me cuesta mucho leer en la compu, pero tengo otros libritos, aquí está, El negocio del siglo XXI, ahí se los mandé, para que lo descarguen y se lo empiecen a leer. Y yo les aseguro que ustedes van a empezar a desarrollar un criterio completamente diferente a esto. Y la visión con la que ustedes compartan la oportunidad va a ser muy diferente. Recuerden que lo que vimos en las sesiones anteriores es que nosotros realmente somos solucionadores. ¿Cierto? Eso fue lo que hablamos, somos solucionadores. Entonces, ¿adivinen qué?
Cuando nosotros pasamos de la creencia a la convicción, precisamente en eso nos convertimos. Nos convertimos en líderes solucionadores que buscan realmente la forma de resolver cualquier problema que se les presente. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un networker? Ahí ya se está cargando, ahí ya se está enviando. ¿Cuál es la diferencia entre un networker que todavía está basado en la opinión a uno que ya está en la etapa de convicción? ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, un networker que está, por ejemplo, basado en la opinión, cuando se le acaba la lista de contactos, dice, ay, es que ya no puedo seguir porque ya no tengo contactos. Yo conozco personas que han empezado con 10 contactos y que han logrado un Gen 10, o sea, rangos altos. ¿De qué se dieron cuenta esas personas? Estaban tan convencidas realmente de lo que tenían en sus manos que empezaron a buscar opciones, empezaron a prospectar en redes sociales, empezaron a prospectar en LinkedIn, le empezaron a pedir contactos al vecino, del vecino, del vecino, del vecino, y sencillamente empezaron a crear una lista infinita. No se conformaron. Dijeron, estos no, bueno, y seguimos. Nos volvemos solucionadores. Buscamos opciones. No nos quedamos únicamente con el no, sino que realmente inclusive empezamos a educar a las personas de tal forma que inevitablemente se vuelven un sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Por dónde debemos empezar? Tenemos que empezar a desarrollar nuestra creencia. ¿Cómo? Autoeducándonos. Vamos a empezar a leer este libro, por lo menos unas 2 páginas al día. Por lo menos unas 2 páginas al día. ¿Qué es que yo trabajo y no tengo tiempo? Está el audiolibro, lo puede escuchar cuando usted se está trasladando en el carro. Es que yo tengo muchos mandados que hacer durante el día. No trabajo, pero tengo 1000 cosas, no importa. Saque el rato. La mejor inversión y la mayor inversión que nosotros podemos hacer es en nosotros mismos. La mejor es en nosotros mismos. De hecho, Robert Kiyosaki dice, si usted llena su mente de conocimiento, su mente va a llenar sus bolsillos. Y yo les prometo que esta es la mejor información que ustedes van a empezar a recibir. Les va a cambiar por completo la perspectiva, les va a abrir la mente por completo. Y ustedes se van a dar cuenta realmente de lo que tienen en sus manos. Y su mentecita va a empezar a hacer clic con muchas cosas. Ahora, obviamente tenemos que definir cómo vamos a transmitir esta información. Algo bueno cuando nosotros pasamos a la convicción es que nos volvemos más moderados a la hora de transmitir la información a otras personas. Los que están todavía en la opinión es como que se vuelven súper afanados y vomitan la información del proyecto, ¿verdad? Le quieren contar a las personas todo sobre el negocio. Y de hecho, me hace mucha gracia porque este señor tiene una frase muy vacilona que dice, yo le había apuntado, que dice, mire, es que esto es buenísimo, nos vamos a hacer millonarios. O sea, las típicas frases, ¿verdad? Que la gente normalmente dice cuando realmente no tiene el conocimiento. Entonces nos volvemos mucho más moderados y vamos a empezar a transmitir y a comunicar realmente nuestras ideas y nuestra visión con fundamentación, con postura, con criterio, con argumentos y adivinen qué. Eso nos va a volver mucho más efectivos. Inclusive los va a volver atractivos. La gente va a querer hacer negocios con ustedes. La gente va a querer trabajar con ustedes. La gente va a querer aprender lo que ustedes están aprendiendo. La gente va a querer hacer lo que ustedes están haciendo. Entonces, ya para ir cerrando, debemos renovar nuestra mente. Debemos renovar nuestra mente, que esto nos ayude a comunicar de forma correcta nuestras ideas y nuestra visión de lo que estamos haciendo. Tenemos que leer hoy y escuchar hoy, leer hoy libros, escuchar hoy audios. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a dar realmente el criterio y la posición de las personas que vamos a hacer mañana. Entonces tenemos que empezar hoy. Cuando nosotros empezamos hoy a cambiar nuestra opinión por una creencia,
automáticamente se va a empezar a renovar nuestra mente y de ahí vamos a empezar a desarrollar convicción. Ese es el grafiquito, ese es el cuadrito, ¿ok? Opinión, creencia, renovación de la mente, convicción. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a todas las personas que nosotros podamos. Pasar de la opinión a una creencia, con la creencia renovar sus mentes y con su mente, y con la renovación de su mente, pasar a la convicción. Y para cerrar ya esta capa, chicos, les quiero leer algo, porque es que esto es inclusive hasta bíblico. Les quiero compartir por aquí la pantalla para que lean esta cita, que dice así. Romanos 12:12 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dejemos de ser caballitos de carretón. De verdad, tomemos acción en el sentido de que empecemos a ser realmente responsables de nosotros mismos, de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros soñamos. Yo les he dicho ya varias veces, el network marketing no es perfecto, pero es mucho mejor que otras cosas. Es retador también, pero esos retos forman nuestro carácter y definitivamente nos vuelve mejores personas. Nos confronta, nos reta y nos hace mejores personas. Nosotros estamos o han querido setearnos para que actuemos de X o de Y manera. Nosotros aquí realmente vamos a poder no hacer lo que queramos, aunque entre comillas sí, pero realmente hacer quien nosotros hemos nacido para ser. Y en lograr lo que nosotros nos merecemos. Volvernos más críticos, volvernos de verdad, o sea, cuestionarlo todo. Volvernos preguntones y desarrollar realmente un criterio. Y como dice Ari, estar en el mundo sin ser del mundo. Correcto. Así que chicos, vamos a empezar con esa tarea. 2 páginas por día, ¿ok? Empecemos con 2 páginas por día. Vamos a empezar a cambiar y a transformar nuestra mente. Igual, como les digo, o sea, vamos a seguir repasando el tema de las habilidades. Obviamente las habilidades son importantísimas y también desarrolla mucho el liderazgo en nosotros el aprender esas habilidades. Y obviamente es importante porque como empresarios la vamos a poder aplicar en cualquier otro proyecto que nosotros desarrollemos. O sea, porque de pronto, no sé, o sea, nos abre la mentalidad y van a empezar a aparecer oportunidades para generar ingresos de múltiples formas. Entonces, es importante que conozcamos las habilidades y que las pongamos en práctica, ¿ok? Pero sobre todo es importante que nosotros nos eduquemos. Que nos eduquemos y que realmente estemos preparados. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Ahí ya pueden descargar el PDF, 2 páginas. Por lo menos mínimo, si pueden leer más, pues en buena hora, pero vamos a empezar con 2 paginitas. Les prometo que les va a encantar, de verdad este libro es así, o sea, les va a expandir por completo la mente, van a aprender un montón y van a tener una perspectiva total y completamente nueva y diferente de la industria como tal. ¿De acuerdo, chicos? Muchas gracias. Les prometo que vamos a empezar a practicar bastante también, pero sí, ya se los comparto por WhatsApp, con mucho gusto. Pero de verdad, empecemos por nosotros a educarnos, ¿ok? Chicos, muchísimas gracias, muchas gracias, que pasen buenas noches, les mando muchísimas bendiciones y que tengan un muy lindo descanso. Chaito, buenas noches.